Y si eso que no quieres hacer es justo lo que necesitas hacer para vencer el miedo, y si esa sensación de incomodidad es justo la que necesitas sentir para ver y desempolvar tu verdadero potencial, y tal vez no sea el miedo, sino una puerta muy pesada que nadie quiere abrir. Y bueno, bienvenidos de nuevo a mi canal, Marla Andrade. El día de hoy vamos a tener otra charla más. Vendría siendo la incomodidad, que también es súper natural tenerla y todos, en todo el tiempo, en todo momento, la tenemos presente en nuestras vidas. A veces no sabemos qué es lo que nos genera esta incomodidad. Hoy te traigo también ejemplos de cómo distinguirla, cómo vencer esa incomodidad y cómo tener una vida más plena gracias a que la practicas a diario. Porque sí, si practicas siempre el incomodarte, cada vez se hará mucho más fácil y verás en ti una persona que antes ni te imaginabas que estuviera ahí. Así que quédate porque vamos a desenglosar todo esto y vamos a saber qué es lo que necesitamos para potenciar nuestro verdadero yo. Básicamente, la incomodidad es una respuesta biológica. Por ejemplo, cuando haces algo nuevo, incierto o difícil, tu cerebro activa regiones como la amígdala o el hipotálamo. Por así decirlo, se disparan señales de alerta, se libera cortisol. En resumen, y para simplificarlo, tu cuerpo piensa que estás en peligro sin siquiera estarlo. Y como todos sabemos, o bueno, si en dado caso no sabías, el cerebro se autoprotege siempre. Si siente señales que no está de acuerdo con ellos. Por eso es importante saber que el cerebro es una antena y recibe señales mucho antes de que nosotros podamos procesarlas. Es por eso que de volada, como que alguien avienta algo y te mueves para un lado, o inclusive cuando estás acostado y sientes como un terror por ahí y no pasa mucho tiempo, corres hacia la luz y la enciendes y ves que no hay nada. Bueno, básicamente este es tu cerebro en modo supervivencia. ¿Y esto qué quiere decir? Pues básicamente el cerebro, como tiene este modo activado de supervivencia, pues por ende cuando siente que algo es muy incómodo o cuando realmente algo es incómodo para ti, como lo acabo de mencionar, el cerebro se guarda, hace que te guardes y prefieras la comodidad. ¡Ay, Dios! Y bueno, volviendo al tema, ahora que sabemos que el gato ya se fue, ya sabemos cómo funciona, que actúa antes de que tú puedas entender qué está sucediendo, literalmente tal cual como el ejemplo que te acabo de dar, que ni siquiera sabía que podía ser un ejemplo, pero bueno, se hizo canon. Básicamente activan estas regiones del cerebro las que te gritan huye, pero aquí está el truco, que muchas veces no solamente significa huye, sino crece. También se traduce científicamente como neuroplasticidad. Así es, probablemente ya hayas escuchado este término, que es sumamente interesante e importante para nuestro crecimiento, el desarrollo de la memoria, del espacio, del tiempo, etc. Y es que, como lo hemos platicado anteriormente, si te expones a situaciones incómodas, el cerebro rápidamente crea conexiones neuronales, especialmente en la corteza prefrontal, encargada del pensamiento crítico y la regulación emocional. Por así decirlo, en dado caso que a ti te dé vergüenza hablar frente a una cámara, pero quieras intentarlo, pues inténtalo, hazlo, realízalo. Yo sé que al principio va a ser penoso e inclusive te va a dar mucha pena que te escuchen hablar frente a una cámara, que justamente a mí también, cada vez que hago los videos me da un poco de pena. Si no traigo música con los headset y todo, pues claro que me apena un poco el hablar fuerte, el hablar claro frente a una cámara, o inclusive cuando tengo errores frente a la cámara también me da vergüenza, pero aún así lo hago. Gracias a esto lo he estado haciendo constantemente, que cada vez se vuelve menos penoso. O si quieres hablar frente a un grupo determinado, frente a un público, también al principio te va a dar mucha pena, vas a estar sudando inclusive, pero conforme más lo hagas, más lo practicas, la estructura de tu cerebro se transforma, y esto es para que sea menos amenazante cada vez. Recuerda que el cerebro se autoprotege. La incomodidad pasa a ser de amenazante
pasarte a neutral y después de eso pasa a ser a confianza plena. De hecho, en el 2016 se hizo un estudio y en este estudio los participantes eran los taxistas de la ciudad. Les encargaron a todos los taxistas que era sumamente importante aprenderse el mapa de toda la ciudad sin tener que estar usándolo o sin tener que estar preguntando por direcciones, sino que justamente ellos supieran qué calle conecta con qué avenida desemboca con cuál, etcétera, etcétera. Y lo que descubrieron aquí es que realmente, literalmente, el hipocampo había crecido, o sea, todo su cerebro cambió, lo que nos deja como reflexión que el hipocampo es como un músculo más, tiene que tensar e incomodar para poder crecer. Y bueno, esto también tiene que ver con una historia que escuché hace poco. Imagina que desde pequeño te hablaron de un lugar al que nadie quiere entrar, nadie quiere pasar por ahí. Es un sitio básicamente oscuro, sin salida, se llama el laberinto y dentro de ese habita un monstruo que es un minotauro. Es una criatura poderosa, impredecible y temida por todos. La mayoría pasa desapercibida por ese laberinto, terminan como que bordeando, o sea, como caminando por fuera del laberinto para no cruzar por ahí. Unos se convencen de que realmente el monstruo no existe, sino más bien es como una leyenda, y otros aceptan a vivir con el miedo. Pero un día llega Teseo, un joven valiente que decide entrar al laberinto. No es el más fuerte ni es el más sabio tampoco, pero él relata que está cansado de vivir huyendo, que prefiere entrar y ver por sí mismo o enfrentar a este minotauro, porque él sabe que su vida no va a empezar si sigue con miedo todo el tiempo. Entra al laberinto y cada paso es como un símbolo del rechazo, el fracaso, el miedo a no ser suficiente. Y después de tanta incertidumbre, Teseo encuentra al monstruo, al minotauro, y puede ver que no es tan grande como él se lo imaginaba ni como le habían comentado. Así que Teseo vence al minotauro, pero no es la victoria lo que lo cambia, sino todos los pensamientos que tuvo antes de enfrentarse a esto, y empieza a preguntarse y a comentarse a sí mismo que no era tanto como él imaginaba. Esta es la historia, él sale triunfando, sale diferente, pero no solamente por la victoria, sino el darse cuenta que pudo con esta tarea, que el mayor miedo es el que estaba en su mente. Y créeme, antes de que quites este video o saltes por la ventana y digas no hay manera en la que yo pueda incomodarme, qué flojera o qué miedo o realmente no estoy hecho para esto, no te preocupes. Todos, absolutamente todo ser humano está hecho para enfrentarse a estas situaciones, y realmente a todos nos sucede que nos da miedo casi todo. Tal vez tú no estás parado frente a un laberinto ni estás enfrentándote a un monstruo mitológico, sino a esa conversación pendiente, a ese sueño que has estado postergando por mucho tiempo, ese pequeño cambio que te da miedo. Y bueno, este es un ejercicio también que es importante de hacer casi siempre. Al día siguiente que te levantes, te vas a sentir miserable o empiezas a tener de que un mal día desde la mañana, apenas te levantas, no ha pasado nada, pero tú ya estás con esa mentalidad. Aunque lo pienses y aunque esté en tu cabeza, no significa que sea real. De hecho, los pensamientos no son reales, es lo que siempre se dice en la psicología. Y también creo yo que es importante saberlo, entenderlo y practicarlo, porque muchos de nosotros, la verdad, yo también soy un ser humano, a mí también me ha pasado dejarme llevar por mis pensamientos y mi autocrítica. Pero te propongo que hagamos tarea para la casa, que es cada vez que me levante voy a decir soy fuerte, soy creativo, y cualquier obstáculo que vaya a tener el día de hoy voy a saber cómo arreglar. Me gusta mi vida y agradezco donde estoy hoy. Estas simples frases, aunque sean simples y aunque sean como un manifiesto más, créeme que no es nada de claridad emocional, espiritual o algo por el estilo, sino que hay que también tener en cuenta que el cerebro realmente no sabe qué está pasando, solamente empiezas a tener esos pensamientos y el cerebro lo da por hecho. Así que entendiendo un poquito más el cerebro y entendiendo un poquito más cómo funcionan este tipo de dar y recibir por parte del pensamiento, de la conciencia y del cerebro, es también importante entender y regresar al presente y decir cálmate, no pienses nada así, cosas positivas o cosas que sean afirmaciones.
porque con esto le vas a dar a entender a tu cerebro que puedes hacerlo, que realmente estás hecho para enfrentar este miedo. Créeme que poco en poco vas a ir viendo cómo realmente empiezas a cambiar el pensamiento. Con tan solo hacer simples pasos en la mañana vas a entender un poquito más cómo funcionas y vas a entenderte a ti, no te vas a autocriticar tanto y esperando que podamos crear la vida que queremos. Y si aún existen esas dudas en tu cabeza o pensamientos de cómo vencer esa incomodidad, qué es lo que tengo que hacer para cerrar esa brecha entre la incomodidad y la libertad, te dejo este video sobre la curiosidad y cómo se desarrolla, porque este viene de la mano con la incomodidad. Aquí te explico más detalladamente cómo crear ese hábito, cómo cambiar y recablear tu cerebro para poder cerrar esa brecha de incomodidad, que en lugar de rechazar sea como un y sí lo podría hacer, y esto viene de la mano con la curiosidad. Así que es importante también que lo veas. Si gustas, aquí te lo voy a dejar linkeado también en el primer comentario. Y recuerda no temerle a la dificultad, sino temele a una vida sin desafíos. Nos vemos en el siguiente video y suerte en tu camino mágico. Bye.